Hola, en este video veremos cómo se lleva a cabo el producto cruz o producto vectorial entre dos vectores. De entrada, la definición nos especifica que el producto cruz es única y exclusivamente para vectores que están en tres dimensiones o en el espacio. En ese sentido, entonces tenemos dos vectores A y B con componentes en X, en Y y en Z, ya que estamos en tres dimensiones. Lo mismo para el vector B en X, Y y Z. Entonces, ¿cómo se define el producto cruz o producto vectorial? Realmente es un determinante de 3 por 3. Por ejemplo, el producto cruz entre A y B va a tener en el primer renglón las componentes de los vectores unitarios en tres dimensiones, que es Y en X, J en Y, y para el eje de las Z es K. Ese vector es nuevo en este caso para nosotros. Sin embargo, tiene la misma aplicación que los vectores unitarios Y y J. Entonces vamos a incluir esa tercer componente en K o en Z. Si tenemos el producto cruz de A por B, primeramente se va a poner las componentes del vector A y luego las componentes del vector B. Sin embargo, si tengo el producto cruz de B con A, primeramente se van a colocar en el segundo renglón las componentes del vector B, tanto en X, Y y Z, y al final las componentes del vector A. De tal forma que si nosotros calculamos estos determinantes, vamos a obtener resultados distintos. El producto cruz de A y B es diferente entonces al producto cruz entre B y A, por lo tanto el producto cruz o el producto vectorial no es conmutativo. De hecho, la diferencia entre uno y otro es un signo. Podríamos decir que en términos del vector, bueno, este producto va a ser negativo con respecto a este. Ya sabemos que el negativo de un vector únicamente implica un cambio en su sentido. Por ejemplo, aquí vamos a ver la interpretación geométrica que tiene el producto cruz. ¿Sí? Entonces esta es la interpretación geométrica. Dados dos vectores, vamos a obtener su producto cruz. Y el producto resultante es otro vector. Aquí tenemos los vectores en un mismo plano. Vamos a ubicarlos en su plano, en los vectores A y B, en color negro. Y el producto cruz va a ser un vector que es perpendicular, o también se dice que es ortogonal. ¿Sí? Este vector es perpendicular o también ortogonal. ¿Sí? Ortogonal va a ser sinónimo de que es perpendicular al plano donde se encuentran estos dos vectores. Entonces este vector en rojo es el producto cruz, A cruz B. Si yo quiero obtener al revés el producto de B cruz A, entonces voy a obtener el vector negativo de este, es decir, que va a estar en el sentido opuesto. En ese sentido, este vector A cruz B iría por arriba del plano donde están A y B, los vectores A y B, mientras que el vector B cruz A va por abajo del plano y también es ortogonal al plano donde se encuentran los dos vectores originales A y B. Bien, entonces en ese sentido también es importante mencionar otro detalle que no alcancé a decirles en el video anterior, que es el producto punto. Si el producto punto de dos vectores es igual a 0, esto también implica que bueno, en este caso estos dos vectores A y B forman un ángulo entre sí de 90 grados, es decir, que son perpendiculares u ortogonales. Sí, eso también, por favor, tomen nota de ello, es muy importante. Si el producto punto, repito, esos dos vectores me da igual a 0, entonces estos vectores forman un ángulo de 90 grados y por tanto son perpendiculares. Bien, ya haciendo esa aclaración, entonces vamos a ver cómo se aplica el producto cruz o el producto vectorial para estos vectores. Como ejemplo, tengo el vector A como 3i más j menos 2k y el vector b es menos 2i más 5k. Vamos a obtener el producto cruz entre A por B. Primeramente, como vimos aquí, se va a colocar un determinante de 3 por 3, donde siempre el primer renglón son los vectores unitarios i, j y k. Ya están anotados.
Luego las componentes del vector A. Aquí la componente en I del vector A, o la componente en X es 3, luego en J sería 1, y en K es menos 2. Mientras que para el vector B es menos 2 en I o X, vemos que la componente en J está ausente, entonces aquí se tiene que colocar como 0. No es, al decir que no tenemos componente en J o en Y, pues se tiene que colocar el 0 en su lugar. Y finalmente 5 en K, que corresponde a Z en el tercer renglón o tercer columna, más bien. Ahora, lo que sigue pues es una cuestión ya del álgebra, ya no de la física. Sí, les pido una disculpa por el ruido, tengo como vecino al tren, entonces, bueno, realmente es algo que luego no puedo controlar del todo. Pero en fin, tenemos que seguir adelante. Les decía que el resolver un determinante de 3×3 es un tema que corresponde al álgebra, ya no como tal a los vectores ni a la física, sino es un tema del álgebra. Entonces voy a hacer un poco el repaso de cómo resolver de forma... Hay varios métodos para resolver un determinante de 3×3. Aquí yo voy a resolverlo a una reducción de determinantes de 2×2, que ya son más fáciles de calcular. Entonces, para seguir este método, lo que vamos a hacer es ir desarrollando determinantes de 2×2. ¿Cómo? Bueno, vamos a tapar primeramente la primera componente, que es en I. Tapo el renglón que le corresponde al primer renglón y luego la primera columna, ¿sí? Entonces, tapando yo estos dos, el primer renglón, ¿sí?, el primer renglón y la primera columna, obtenemos este determinante de 2×2. Entonces lo vamos a escribir aquí: 1 menos 2 en el primer renglón, 0 y 5 en el segundo renglón, y esto se tiene que multiplicar por la componente que estamos cancelando, digamos, que es I, el vector unitario I. Luego sigue menos, ¿sí?, de acuerdo a las propiedades de determinantes. De hecho los signos se van a alternar, más, menos y luego más. Entonces ahora siempre aquí va a ser un menos por la regla del desarrollo del determinante. Y en el siguiente determinante vamos a tomar en cuenta la columna donde se encuentra J. Ahora vamos a cancelar la columna de J. Y asimismo este renglón no se toma en cuenta. Entonces vamos a tener esto cancelado, así como la columna de en medio, que es la de J, y nos quedan estos números en los extremos. En la primera columna 3 y menos 2, y en la segunda menos 2 y 5. Finalmente vamos a formar un determinante para acá. Vamos igualmente a cancelar esa componente en K. Ahora cancelo K y me quedo con esto, ¿no? Esto que se obtiene como resultado en un determinante de 2×2. Y así entonces ese sería el primer paso para reducir un determinante de 3×3 a uno de 2×2. Bueno, a 3 que son de 2×2, y vamos a ir calculando cada uno de ellos de acuerdo también a lo que se ve en los procedimientos del álgebra para resolver un determinante de 2×2. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Recordemos eso del álgebra. Se va a multiplicar el primer elemento, es decir, el primer número que está en la primera columna y el primer renglón, en forma diagonal. Y luego la otra diagonal también se va a multiplicar, pero con un signo negativo. Entonces esta diagonal es negativa siempre, mientras que la primera siempre es positiva. Así que voy a tener 1 multiplicado por 5 menos 0 multiplicado por menos 2, o menos 2 multiplicado por 0. ¿Sí? Todo esto lo voy a encerrar entre corchetes porque todo esto se tiene que multiplicar a su vez por el vector unitario I. Entonces al final eso va a ser ese número que nos dé estas operaciones, va a ser la componente de I del vector resultante, o sea del producto cruz, menos. Hacemos lo mismo aquí. Recuerden, la primer diagonal, el primer elemento que está en el primer renglón, primer columna, se multiplica en forma diagonal,
y esta diagonal es positiva, 3 por 5, y la otra diagonal es negativa. Tenemos estos dos números tal cual, menos 2 por menos 2, se cierra corchetes y esto va en J. Finalmente más el desarrollo de este determinante de 2 por 2 en K. Esta diagonal que es positiva, 3 por 0, menos la otra diagonal que será negativa de menos 2 por 1. Y esto multiplicado en la componente de K. Hacemos las operaciones que están aquí pues señaladas, ¿no? Entonces sería aquí 1 por 5, 5. Menos, bueno, menos 2 por 0, esto se hace 0, nada más nos quedaría menos 5 en la componente de I. Luego menos la componente que va a tener J va a ser 3 por 5, 15. Aquí menos por menos más, por este menos va a quedar menos, 2 por 2, 4 en J. La componente en K, 3 por 0 se hace 0, esto ya no cuenta, menos por menos queda más, 2 por 1, 2 en K. De tal forma que quitando corchetes tenemos 5i, menos esta diferencia nos va a dar 11. 11 por el menos de afuera queda menos 11 en J, más 2 en K. Y este entonces es nuestro vector resultante, es el producto cruz de A por B. Es decir, va a ser lo mismo que les expliqué aquí, un vector perpendicular al plano donde se encuentran estos dos vectores. Se puede expresar como de costumbre se hace en IJ y K, o si no, pues como ya hemos visto antes, ¿no? En forma cartesiana o rectangular, por coordenadas 5, menos 11, 2, x, y, z. Y entonces con esto pues ya resolvimos y obtuvimos el producto cruz de A por B en este ejemplo. Ustedes como ejercicio pueden hacer el producto cruz al revés, B por A. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que únicamente va a diferir este vector en sus signos. Sí, vamos a tener que aquí sería menos 5i más 11j menos 2k, y eso es a lo que ustedes llegarían. Por último, voy a comentar acerca de una definición alternativa para nosotros obtener la magnitud del producto cruz, y es esta relación que tenemos aquí. La magnitud, recuerden, las barras de valor absoluto me indican magnitud o el tamaño o la longitud de este vector que es el producto cruz. Va a ser la magnitud de los vectores correspondientes de A multiplicada por la magnitud de B por el seno del ángulo que se forma entre esos dos ángulos. Sí, de aquí lo que nosotros podemos obtener en un momento dado, por ejemplo en este vector que ya tengo el producto cruz, puedo sacarle su magnitud, puedo tener también la magnitud de A y B, y luego, ¿qué podría calcular? Pues el ángulo entre estos dos vectores A y B, ¿no? En este caso, igual que con el producto punto, es el ángulo más corto o más cercano entre esos dos vectores A y B. Eso es lo que yo puedo calcular. Entonces también vamos a ir adelantando un poquito entonces lo que es el cálculo de la magnitud de un vector en 3 dimensiones o un vector que está en el espacio. Realmente la fórmula es análoga a vectores que están en el plano o en 2 dimensiones. La magnitud de estos vectores va a ser, bueno, de un vector que está en el espacio, vamos a ponerlo así, va a ser la raíz cuadrada de ax al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z también al cuadrado. Eso es lo que vamos a estar nosotros pues efectuando realmente. Y bueno, vamos por partes, ¿no? De entrada, si yo despejo aquí el ángulo, tengo que sacar la magnitud del producto cruz.
¿sí? Vamos a sacar la magnitud de este producto cruz entonces que acabamos de obtener con esta relación o esta fórmula. Entonces aquí sería 5 al cuadrado más menos 11 al cuadrado más la componente en z, que es 2, también elevado al cuadrado. Entonces tenemos 25 más 121 más 4. Y esto nos va a dar la raíz cuadrada de 150. Entonces vamos a dejarlo así como raíz cuadrada de 150. También entonces tengo que obtener la magnitud o el tamaño del vector A y del vector B individualmente, que es lo que nos pide esta fórmula. Entonces esta ya la tenemos que calcular la magnitud de A ahora con esta misma fórmula. Entonces la magnitud del vector A en este caso, en este ejemplo, va a ser, aquí están sus tres componentes en x, y, z, la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado lo cual nos va a dar igual a la raíz de 9 más 1 más 4, o sea la raíz cuadrada de 14. Luego hago el mismo procedimiento con el vector B. Vamos a sacarle su magnitud al vector B, su tamaño, su longitud. Va a ser la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 0, que es en k al cuadrado, más, perdón, 0 en j al cuadrado más 5 en k al cuadrado. Entonces sería 4 más 25. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 29. Entonces ya tenemos todos los módulos o todas las magnitudes de vector A, del vector B y del producto cruz. De aquí entonces voy a despejar el ángulo de esta fórmula para saber qué ángulo hay entre esos dos vectores. Esto está multiplicando, va a pasar dividiendo. El seno va a quedar como seno inverso de la magnitud del producto cruz de A con B dividido entre la magnitud, el producto de las magnitudes de A y B. Al sustituir los datos, entonces tengo que el seno inverso va a ser igual a la magnitud, aquí ya lo tenemos, raíz cuadrada de 150, el seno inverso de la raíz de 150 sobre la magnitud de A, que es la raíz cuadrada de 14, por la raíz cuadrada de 29, que es la magnitud del vector B. Y bueno, esto ya lo vamos a meter todo en la calculadora para finalmente pues ya determinar el ángulo que hay entre estos dos vectores A y B en el plano que ellos mismos están formando. Entonces vamos a poner el seno inverso de la raíz de 150 dividido entre la raíz de 14 por la raíz de 29. Y esto me da, a ver, permítanme un momento porque tengo un error de sintaxis aquí. Pues bueno, ya replanteando mi cálculo en la calculadora, el ángulo es de 37.43 grados. Y entonces ya obtuve también además el ángulo que forman estos dos vectores A y B cuando estos van a formar un mismo plano. El ángulo que los separa dentro de ese mismo plano, como ya lo hemos estado ilustrando, no sé, que por aquí anda el vector A y por aquí está el vector B. Entonces este ángulo θ que los separa tiene una magnitud de 37.43 grados y entonces pues